Bien, vamos a empezar la clase de hoy estudiando los máximos, mínimos y los comportamientos de de las gráficas de las funciones. Veamos este ejemplo donde tanto a la izquierda como a la derecha la función tiene flechitas. Obsérvese, acá tenemos flecha, o sea que la gráfica avanza hacia más infinito y aquí viene de menos infinito. Cabe destacar eso, ¿verdad? Entonces vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas que se proponen en este ejercicio de máximos, mínimos y propiedades de función. 11. ¿Es creciente la función en el intervalo de menos 8 a 2? Revisemos. De menos 8 en x a positivo 2, negativo 2, la función va hacia arriba. Entonces decimos que es creciente. Por lo tanto, esto es verdadero. 12. Es creciente la función en el intervalo decreciente. De menos 8 a menos 2, pues eso es falso, ya que es creciente. Es falso. Pregunta 13. ¿Es creciente la función en el intervalo de 2 a 10? Del número 2 al número 10, la función tiene dos comportamientos, es decreciente y luego es creciente. Por lo tanto, el número 13 es falso, ya que no solamente es creciente, también es decreciente de 2 al número 10. (14) Es decreciente la función en el intervalo de 2 a 5. De 2 al número 5 la función tiene este comportamiento, va hacia abajo, por lo tanto decrece. El inciso 14 es verdadero. 15. Enumere los intervalos en los que f es creciente. Vamos a ver. La función crece, aquí lo vamos a responder, de menos 8 a menos 2. Abierto. De 0 a 2. Y de 5 a más infinito. En esos intervalos, la función crece. Y en el inciso 16 nos preguntan lo contrario. Enumere los intervalos en que la función es decreciente. La función es decreciente en los intervalos de menos infinito a menos, de menos 2 a 0 y de 2 a 5. De menos infinito a menos 8, de menos 2 a 0, y de 2 al número 5. Estos son los intervalos en que la función va hacia abajo o decrece. Bien. 17. ¿Existe un máximo local en 2? Y si es así, ¿cuál es? Sí existe, ya que podemos darnos un intervalo acá. Vamos a borrar esto. Podemos darnos un intervalo donde puede ser acá, donde este de acá es el más grande de todos. Toda la función está por debajo. Entonces el máximo sería en el intervalo en 2, el máximo local en 2 sería 2,10. Es un máximo local, ¿sí? Porque nos podemos dar un intervalo en donde ese punto es local. Es máximo local. Existe un máximo local en x igual a 5, en 5, en la 18, en 5. Bien, resulta que en 5, ¿sí? La función, si yo me doy un intervalo,
acá, todo el valor de la... Si yo me doy un intervalo, repito, los valores de la función están por encima del 5, de este punto de acá. Eso contradice ser un máximo, ¿sí? No es un máximo, en todo caso sería en mínimo. Así que, ¿existe un máximo local en 5? No existe. No hay un máximo local para x igual a 5. Veamos ahora el ejercicio, el 19. Proporcione los números para los cuales f tiene un máximo local. ¿Cuáles son esos máximos locales? Vamos a darlos de un solo. ¿Ya? Tenemos dos máximos locales. Acá y acá. Serían menos 2,6 y 2,10. Son los valores donde se encuentra donde encontramos un máximo, dándonos un intervalo. Se cabe destacar de que estos de acá no son máximos, ya que la función sigue para arriba. Entonces nunca me voy a encontrar un intervalo donde para todo intervalo sí voy a encontrar un máximo, pero a medida voy avanzando la función va creciendo y creciendo, entonces no sería un máximo local. Listo. Y terminamos con la 19. Proporciona los números para los cuales f tiene un mínimo local. Bueno, en este caso tenemos 3. Tenemos este de acá y este de acá. ¿Sí? Son los valores donde, si nos damos un intervalo, este de acá está por debajo de la función en ese intervalo, y lo mismo con 5 y con menos 8. Entonces los mínimos serían menos 8, menos 4, el origen 0,0 y 5,0. Y listo. Así resolvemos este ejercicio donde se nos da la función y encontramos todas esas respuestas. Bien, veamos esta segunda parte ahora. En los problemas del 21 al 28 se da la gráfica de una función. Utilice la gráfica para encontrar las intercepciones, dominio, rango, intervalo creciente, intervalos decrecientes, constantes, si es par o impar, o ninguna de las dos. Vamos a ver, empecemos con la función número 22. Vamos a hacer todo acá. Inciso A, ¿tiene intercepciones? Sí. Vamos a ver. La intercepción en x es menos 1,0 y 1,0. Tiene 2, ¿sí? En el inciso A. Tiene este de acá y este de aquí. Es donde corta el eje x. La intercepción en y es cuando x es 0, sería 0,2. Esta de acá. Entonces tiene intercepciones en los dos ejes. Inciso B, ¿tiene dominio? Bueno, su dominio es el intervalo que va desde menos 3 hasta 3 inclusive. Sería un intervalo cerrado para ambos lados. El rango son los valores que están en el eje vertical. Estos serían desde 0 hasta 3 en el eje vertical. Entonces el rango sería de 0 a 3. Inciso C. Los intervalos crecientes, decrecientes o constantes. C. Bueno, la función crece, es creciente acá y acá. Sería entonces de menos 1 a 0 abierto, y además es creciente de 1 a 3 abierto. Es decreciente de acá a acá y de aquí acá en amarillo. Sería entonces de menos 3 a menos 1 y de 0 a 1. Son intervalos donde la gráfica de esta función crece y decrece. Y terminamos con si es par, impar o ninguna. Bueno, esta función es simétrica. Vamos a borrar todo esto. Es simétrica con respecto al eje vertical. Obsérvese que si yo tengo f de 3, que es igual a 3, f de menos 3 es igual al mismo, 3.
Esto cumple con la definición de una función par, ¿sí? Pero además podemos ver de que es simétrica con respecto al eje vertical. Entonces podemos decir que es una función en el inciso D, que es una función par. Vamos a agregar en este ejercicio que tiene un máximo local, un máximo que sería este de acá. El máximo sería 0,2 y tiene dos mínimos locales que serían menos 1,0 y 1,0. ¿Sí? Vamos a agregar esos valores, esos puntos a este ejercicio. Veamos otro. Veamos ahora este ejercicio 27. Encontremos primero las intercepciones en X. Intercepción en X, tenemos esta de acá y esta de acá que no está muy claro cuál es, pero podemos aproximarla. Sería, vamos a decir que es 0.4,0, ya que no está muy clara. Y el otro sería 2.5,0. No se da el punto, pero la intercepción está allí. La intercepción en Y sí está directamente, esta de acá. Sería 0,1 medio. Y listo. Encontremos el dominio. El dominio son los valores que van desde menos 3 hasta 3. Y el rango son los valores que van desde menos 1 hasta este de acá, que es el número 2. Bien, inciso C. Esta función es creciente, decreciente y constante. Miren que es creciente en el intervalo en este de acá, que sería de menos 1, de 2 a 3. Creciente de 2 a 3. Es decreciente acá. Sería de menos 1 a 1. Y es constante donde la función es horizontal. La gráfica de la función es horizontal. Eso va a ser acá y acá. Eso es de menos 3 a menos 2 y de 1 a 2. Y listo. En esos intervalos la función crece, decrece y es constante. Por último, se nos pregunta si la función es par o impar o ninguna. Bueno, no hay simetría en el eje X, ¿sí? Ya que si yo tengo, en el eje Y, perdón, si yo tengo acá, vamos a hacerlo aquí, f de 3 es igual a 1, f de menos 3 es igual a 2, así que no cumple la simetría en el eje vertical. De igual manera, no la cumple con respecto al origen, entonces es ninguna. El inciso D, ninguna. Y terminamos con esta que dice, del 29 al 32 se da la gráfica de una función. Usa esta gráfica para encontrar los números, si los hay, en los que f tiene un máximo local. Y los números, si los hay, en los que f tiene un mínimo local. Por lo que veamos. Vamos a hacer el 32. Los números donde hay máximo local. Entonces, el máximo local, los números donde hay un máximo local, es para x igual a 0. ¿Sí? Es este de acá. Y el máximo local sería 0,1. ¿Sí? El mínimo local
son para x igual a menos pi, sería este de acá, y para x igual a pi, sería este de acá. Los puntos serían menos pi, menos 1 y pi, menos 1. Estos son los valores o los puntos donde la función tiene un mínimo local y un máximo local. Terminamos.